Talia Brightwood se arregló un mechón de pelo suelto y miró el reloj. Eran las 11. Las luces del despacho de la jefa de Brightwood and Associates estaban encendidas hasta tarde la mayoría de las noches, pero esta noche se había quedado despierta hasta muy tarde. Otro contrato con socios asiáticos requería especial atención. Las sutilezas de la traducción podían valer millones. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hija. «Mamá, prometiste llegar a tiempo para la cena». Talia se frotó el puente de la nariz. Sage tenía razón. Lo había prometido, pero eso había sido antes de que aparecieran las discrepancias en el papeleo. Tecleó una respuesta. «Lo siento, cariño. Enseguida voy». Solo ahora se había dado cuenta de la llamada de su marido, que no había llegado hacía una hora. Callen sabía que estaba en una negociación importante. No le devolvió la llamada, ya debería estar en casa. Su Lexus plateado tardó 20 minutos en llegar a las afueras por las calles vacías del atardecer. La gran casa estaba silenciosa y tenuemente iluminada. Sobre la mesa de la cocina, lasaña sin tocar bajo un envoltorio de comida y una nota escrita a mano por Sage. «Te dejo tu ración. Buenas noches». Talia subió al primer piso. Un rayo de luz brillaba bajo la puerta de la habitación de su hijo. Llamó suavemente. «Adelante», se oyó desde dentro. Finn estaba sentado frente al ordenador con los auriculares puestos. A juzgar por la pantalla, estaba preparando una presentación para un proyecto escolar. «¿Qué haces levantado?» «La fecha límite es mañana». Se encogió de hombros sin apartar los ojos del monitor. «¿Papá también llega tarde?» «No está en casa». Talia frunció el ceño. Dijo que tenía una reunión urgente. Finn se quitó los auriculares. «Por cierto, ¿puedes comprobar los cálculos?» «Es sobre el efecto de las redes sociales en la depresión adolescente». Talia se sentó en el borde de la cama, mirando los gráficos. El trabajo era minucioso. Eso era lo que le gustaba a Finn, tan perfeccionista como ella. Pasaron media hora retocando la redacción y añadiendo fuentes. El teléfono volvió a vibrar, esta vez para Callen. «Lo siento, hoy no estoy. Me he entretenido con el informe trimestral». Talia no se molestó en contestar. Últimamente, este tipo de mensajes eran más frecuentes. Antes siempre llamaba a él. Tras dar las buenas noches a su hijo, miró a su hija. Sage ya estaba dormida, abrazada al gato de peluche que su padre le había regalado por su último cumpleaños. En su mesilla de noche había un libro de psicología sin leer. A los 14 años, Sage estaba decidida a convertirse en terapeuta. En el dormitorio, Talia revisó su correo, 2 nuevas cartas de clientes y una del consejero escolar. «Estimada SRA, Brightwood, últimamente hemos notado cierta reticencia por parte de Sage». Talia colgó el teléfono. Mañana, todo mañana. Se tumbó en la oscuridad, escuchando el silencio de la casa. 20 años atrás, cuando Callen y ella se habían casado por primera vez, las cosas habían sido diferentes. Se habían quedado hasta tarde hablando del día, haciendo planes, discutiendo por nada. Ahora esas conversaciones eran cada vez más cortas, como si alguien estuviera girando lentamente el volumen de su vida en común. Al comienzo de una de ellas, la puerta principal se cerró de golpe. Talia cerró los ojos, haciéndose la dormida. Pasos silenciosos en las escaleras, el crujido de la puerta del baño. Callen olía como el perfume de otra persona, un ligero aroma floral, nada que ver con su chipre favorito. Su marido se tumbó con cuidado a su lado, intentando no despertarla. Una reunión, entonces, pensó Talia, mirando fijamente a la oscuridad. A primera hora de la mañana, revisaría los estados financieros de Nova Systems correspondientes al último trimestre. Algo le decía que allí habría muchas cosas interesantes. Mientras tanto, podía fingir que todo iba bien. Después de todo, ella tiene mucha experiencia en la guerra corporativa. Y si tenía que hacerlo, sabría cómo proteger lo que era suyo por derecho.
Con Kallen respirando suavemente a su lado, Thalía pensó en lo imperfecto que su matrimonio perfecto se había convertido en un montaje impecable, y en cómo hasta el más sólido de los muros podía desmoronarse por una grieta apenas perceptible, sobre todo si se ignora durante demasiado tiempo. El derecho de sociedades tenía sus ventajas. Todos los documentos públicos de la empresa podían consultarse. Thalía estaba revisando metódicamente los informes trimestrales de Nova Systems cuando se topó con un nombre familiar en la lista de nuevas contrataciones del departamento financiero: Jubilee Ravenscroft, analista financiera junior, contratada hace 2 meses. La memoria le trae una imagen de hace 3 años, la misma Jubilee, pero con otro color de pelo, sentada en la sala de reuniones de Brightwood and Partners. Sobre la mesa, los documentos de un caso de fraude de inversiones. Su hermano Asher había cargado con la culpa entonces, pero Thalía recordaba bien que habían elaborado juntos el plan. Thalía abrió el archivo. El caso Ravenscroft había sido uno de los más interesantes de su práctica. El hermano y la hermana habían creado una empresa de inversiones, atrayendo a los clientes con promesas de grandes beneficios. El sistema funcionó a la perfección hasta que uno de los inversores sospechó que algo iba mal. Durante la investigación, resultó que Escher y Jubilee utilizaban un esquema Ponzi clásico, pagando dividendos a antiguos clientes con las aportaciones de otros nuevos. Escher fue condenado a una verdadera pena de prisión y su hermana a libertad condicional y 5 años de supervisión financiera. Thalía recordó su última conversación. Jubilee parecía abatida, pero había una extraña determinación en sus ojos. «Voy a cambiar», había dicho entonces. «Borrón y cuenta nueva». Bueno, técnicamente lo había hecho. Una prestigiosa licenciatura en económicas con el dinero que habían escondido antes del arresto y un currículum impecable. Thalía sonrió. La hermana de Asher Ravenscroft había empezado una nueva vida, excepto que los viejos hábitos no desaparecen sin dejar rastro. Aquella tarde, Thalía recogió a Bishop a su marido en la oficina, por primera vez en 6 meses. El guardia de seguridad de la entrada la reconoció y la saludó amistosamente con la cabeza. El departamento financiero bullía con la actividad habitual de después del trabajo. Algunos se iban a casa, otros terminaban informes urgentes. Enseguida se fijó en Jubilee, que estaba fuera del despacho de Kallen, diciéndole algo apasionadamente. El elegante traje resaltaba su figura. Llevaba el pelo oscuro recogido en un estricto moño, una imagen impecable de joven triunfadora. Solo sus ojos seguían siendo los mismos, agudos, atentos. Cuando Kallen vio a Thalía, se tensó ligeramente. «Querida, ¿ocurre algo?» «Pensé en darte una sorpresa», sonrió Thalía. «¿No vas a presentarnos?» «Claro», dudó un poco. «Esta es Jubilee Ravenscroft, nuestra nueva analista. Jubilee, esta es mi mujer, Thalía». «Encantada», le tendió la mano. No le tembló la voz. «He oído hablar mucho de su empresa». «Lo mismo digo», Thalía le estrechó la mano. «Kallen habla a menudo de sus empleados». Intercambiaron algunas frases más sobre el trabajo. Jubilee se comportó de forma impecable. Ni una sombra de reconocimiento, ni un indicio de que se conocieran de antes. Thalía se fijó en el costoso reloj que llevaba en la muñeca, igual que el de Kallen. ¿Un regalo? Su marido guardó un silencio inusual de camino a casa. «¿Qué te parece la nueva empleada?», preguntó Thalía con indiferencia. «Es una chica lista», se encogió de hombros. «Buena con los números». «Chica», dijo. Thalía recordó la forma en que Jubilee había hablado en el tribunal, tranquila, juiciosa, informada. Había parecido una chica lista, incluso entonces, hasta que el fiscal expuso las pruebas. En casa, Finn anunció que su presentación había ganado el concurso escolar e iba a ir a la conferencia regional. Sage picoteaba en silencio su cena,
claramente pensando en algo propio. «¿Cómo van las clases?», preguntó Thalía. «Bien», se encogió de hombros su hija. «¿Por qué lo preguntas ahora? Ha pasado una semana desde la carta del psicólogo». Thalía se quedó helada. Kallen levantó la cabeza del teléfono. «¿Qué carta?» «No importa». Sage se levantó de la mesa. «Me voy a mi habitación». Por la noche, tumbada en la cama, Thalía pensó en extrañas coincidencias, en lo fácil que era destruir lo que se había construido durante años, en la carta del psicólogo y en la actitud distante de su hija, en el reloj caro que llevaba Jubilee en la muñeca. Sacó su teléfono y marcó el número de su asistente. «¿Miles? Perdona el retraso. Necesito toda la información sobre Jubilee Ravenscroft de los últimos 3 años. ¿Dónde trabajó? ¿Con quién socializó? Me interesan especialmente los datos financieros». Al colgar, Thalía miró a su marido dormido. En otro tiempo había protegido a gente como Jubilee Ravenscroft. Ahora había llegado el momento de proteger a su familia de ellos. Un reloj sonaba en la oscuridad, igual que el de Jubilee. Thalía recordó que Kallen había dicho que era una edición limitada. ¿Una coincidencia? Improbable. Hacía tiempo que su profesión no creía en las coincidencias. Miles colocó una carpeta sobre el escritorio. Los resultados de una investigación de 2 semanas. La historia de Jubilee Ravenscroft era más interesante de lo que Thalía había imaginado. Después de la libertad condicional, había ido a una prestigiosa escuela de negocios y se había graduado con matrícula de honor. Trabajó para 3 empresas, la ascendieron en todas partes y se fue por su cuenta. Nova Systems la puso en periodo de prueba, que completó en 1 mes en lugar de los 3 habituales. «¿Hay algo más?». Miles abrió la carpeta. Su padre, Robert Ravenscroft, había sido un financiero de éxito hasta que se arruinó con negocios arriesgados. Se suicidó cuando Jubilee tenía 15 años. Su madre bebió hasta morir. Los niños fueron criados por su abuela, una antigua profesora de matemáticas. Thalía miró los archivos. Fotografías de la colegiala Jubilee con una mochila hecha jirones a las puertas de hierro de un colegio público, una niña becada. Recortes de periódico del suicidio de Robert Ravenscroft. Extractos bancarios. Después de su liberación, Jubilee trabajó como camarera mientras se preparaba para la admisión. Y aquí está lo mejor. Miles mostró una copia impresa de la correspondencia electrónica. Su marido asesoró al comité de admisiones cuando la contrataron. Una recomendación suya personal. Thalía pasó los ojos por el correo electrónico. Texto estándar. Redacción seca. Alto potencial. Excelente capacidad analítica. Empleada prometedora. La fecha era de hacía 3 meses. Aquella tarde, cuando Kallen se marchó a otra reunión urgente, Thalía abrió su portátil de trabajo. La contraseña no había cambiado, la fecha de su boda. No había nada sospechoso en su bandeja de entrada, solo correspondencia de trabajo. Pero había otro correo electrónico, uno privado que había configurado en su teléfono. Thalía dudó. 20 años de matrimonio, confianza total. Nunca había leído sus cartas, pero el reloj en la muñeca de Jubilee le hizo dudar. Conocía la contraseña del teléfono. El cumpleaños de Finn. El cliente de correo se abrió automáticamente. Thalía empezó a leer las cartas más antiguas. La primera carta comercial de Jubilee, una solicitud de empleo. La respuesta de Kallen, discreta y profesional. Después, asuntos de trabajo, que evolucionaron gradualmente hacia una conversación sobre intereses comunes. Jubilee mencionó libros que le gustaban. Compartió sus pensamientos sobre los mercados financieros. Escribió sobre su infancia, sobre lo duro que era abrirse camino desde la mugre. Kallen respondía cada vez con más frecuencia. Primero con consejos, luego con historias personales. Hablaba de sus dudas, de sus sentimientos de insatisfacción. Cómo estaba cansado de ser el marido y el padre perfecto. «Eres la única que me entiende de verdad», escribió hace 1 mes. «Ojalá nos hubiéramos conocido antes».
le había contestado. Thalía cerró el correo. Retazos de frases del viejo caso Ravenscroft se arremolinaron en su cabeza. Jubilee era más joven que su hermano, pero había sido ella quien había ideado el plan de inversión. Escher solo estaba ejecutando. Bajo interrogatorio, dijo: «Mi hermana tiene una manera con la gente. Ella ve sus debilidades». La nueva carta de Miles llegó pasada la medianoche. Los extractos bancarios de Jubilee, varios depósitos grandes en el último mes. La fuente es la cuenta personal de Callen. La redacción es pago de deuda. El reloj tic-tac suavemente en el dormitorio. Thalia abrió el sitio web del fabricante. Realmente edición limitada, solo 200 piezas. El precio era el sueldo de un mes del director financiero. 2 modelos idénticos comprados con una semana de diferencia. El teléfono vibró. Un mensaje de Callen. «Llego tarde, no me esperes despierta». Thalia se acercó a la ventana. Las luces de las casas vecinas se estaban apagando. Las familias acomodadas se preparaban para irse a la cama. En algún lugar de la ciudad, su marido está saliendo con una mujer que ha aprendido a convertir las debilidades de los demás en dinero. Por la mañana llegó otra carta de Miles. La base de datos del caso Ravenscroft, declaraciones de testigos. Una frase le llamó la atención. Ella no está siendo vengativa, solo está cogiendo lo que cree que es suyo. Thalia sonrió. Bueno, ella y Jubilee tienen más en común de lo que uno podría pensar. Ambas conocen el valor de lo que tienen, y ambas están dispuestas a protegerlo. Lo único que quedaba por averiguar era hasta dónde llegaría Callen. Y lo que es más importante, cómo proteger lo que realmente importa antes de que sea demasiado tarde. Había un protocolo tácito en Brightwood Associates. Thalia no veía a los clientes los miércoles. Oficialmente, ese tiempo estaba reservado al papeleo. En realidad, estaba construyendo metódicamente una defensa de sus intereses. Se reunió información. La antigua secretaria de Callen, que había dimitido hacía un mes, contaba extrañas llamadas y reuniones. Jubilee acudía a menudo a su despacho con el pretexto de recibir asesoramiento. Un día olvidó su bufanda, un pañuelo de seda con el monograma de una famosa marca. Un socio junior de Nova Systems compartía cotilleos con una copa de vino. El director financiero pasa demasiado tiempo con el recién contratado. En la última fiesta de empresa bailaron juntos. Alguien los vio en un restaurante al otro lado de la ciudad. Thalia recogía estos fragmentos de las observaciones de otras personas, formando una imagen. Jubilee era cuidadosa pero eficaz. Aparecía donde quiera que fuera Callen. Ella pasó a estar en las mismas reuniones de negocios, encajando a la perfección en su círculo social. «Tienes una mirada extraña», comentó Sage durante el desayuno. «¿Ocurre algo?» «Es complicado», sonrió Thalia a su hija. «¿Cómo van tus sesiones con el consejero?» «Bien», Sage se encogió de hombros. «Dice que necesito pasar más tiempo con mi padre, pero siempre está ocupado». Thalia miró a su hija con más detenimiento. ¿Cuándo había crecido tan rápido? A los 14 años, Sage ya entendía la dinámica familiar mejor que la mayoría de los adultos. Miles la esperaba en el despacho con nueva información. Los extractos de cuenta mostraban un patrón interesante. Callen había empezado a retirar grandes sumas de dinero en efectivo. No eran críticas para el presupuesto familiar, pero sí regulares. «Hay algo más». Miles le tendió la carpeta. Jubilee alquiló un piso en el centro. Barrio caro, recién reformado. Evidentemente no con el sueldo de un analista junior. Thalia echó un vistazo a la documentación. Efectivamente se trataba de un alquiler de piso caro. En la columna «Fuente de ingresos» figuraban ingresos por inversiones. Me preguntaba si Callen sabía que sus regalos podrían atraer la atención del organismo de control financiero. Por la noche, se reunió con un viejo conocido de Hacienda. Durante la cena, hablaron de amigos comunes, de las últimas noticias. Y de paso,
de los casos de infracciones de la vigilancia financiera tras la libertad condicional. Cualquier recibo abultado se comprueba automáticamente, explicó, sobre todo si una persona ha estado implicada en fraudes financieros con anterioridad. Solo hace falta una transferencia sospechosa. Thalía asintió. El mecanismo empezaba a perfilarse. Jubilee seguía bajo vigilancia. Cualquier transferencia importante a su cuenta podía desencadenar una comprobación de antecedentes. Y si la fuente de los fondos planteó preguntas, hubo una sorpresa en casa. Callen había vuelto antes de lo habitual. Parecía preocupado. «Tenemos que hablar de finanzas», dijo. «Estoy pensando en invertir parte de mis ahorros en un nuevo proyecto». «¿Qué tipo de proyecto?». Thalía miró a su marido con atención. «Un fondo de inversión», desvió la mirada. «Uno muy prometedor. Me lo recomendó Jubilee, que sabe de esas cosas». Thalía contuvo una sonrisa. «Así que allá vamos». Jubilee seguía el viejo patrón. Primero pequeños regalos y luego grandes. Batiré. «Por supuesto, cariño», asintió. «Pero hablemos de los detalles mañana, ¿de acuerdo? Tengo un día ajetreado». Callen se relajó visiblemente. No sabía que mañana Thalía se reuniría con el juez que llevaba el caso de los Ravenscroft y que la carpeta con las pruebas de la violación de la supervisión financiera estaba lista. A última hora de la noche, llegó un mensaje de Miles, la dirección del piso de Jubilee y el código del interfono. Por si acaso. Thalía guardó la información, pero borró el mensaje. Algunas cosas era mejor guardárselas para sí misma. En el dormitorio, Callen ya dormía. Su reloj, gemelo del que llevaba Jubilee, brillaba en la mesilla de noche. Thalía miró a su marido dormido. 20 años juntos, 2 hijos, un hogar juntos. Valía la pena proteger todo eso. Y Jubilee, bueno, ella misma había elegido este juego, y está a punto de aprender que algunas reglas no pueden romperse impunemente. Callen Brightwood siempre se había enorgullecido de su capacidad para tomar decisiones con conocimiento de causa. 25 años en el mundo de las finanzas le habían enseñado a calcular el riesgo, pero ahora, al mirar los documentos de la transferencia, sintió una extraña confusión. La oficina estaba en silencio, solo sonaba el aire acondicionado. Los números de la pantalla brillaban. La impresionante cantidad de dinero que iba a transferir al fondo de inversión. Jubilee había enviado todos los documentos por la mañana, pero él había tardado en firmar. Su reflejo en la ventana parecía cansado. A sus 53 años, Callen seguía teniendo una figura esbelta, pero las canas en las sienes se le notaban cada vez más. ¿Cuándo había empezado a pensar en el tiempo? Probablemente después del último ascenso de Thalía. El teléfono vibró. Un mensaje de Jubilee. ¿Has pensado en mi oferta? Recordó su conversación en el restaurante. Jubilee había hablado de inversiones, de nuevas oportunidades, de la importancia de no desaprovechar el momento. Sus ojos brillaban de entusiasmo. Creía en él como hacía mucho tiempo que Thalía no lo hacía. Mientras tanto, en la oficina de Brightwood and Associates, Thalía preparaba metódicamente los documentos. Una solicitud para comprobar los antecedentes financieros de Jubilee Ravenscroft. Extractos de cuentas que confirmaran grandes ingresos. Declaraciones de testigos sobre gastos sospechosos. Miles, vuelve a revisar la redacción. Le entregó la carpeta a un ayudante. Necesitamos una justificación sólida para bloquear temporalmente las cuentas. Ya está hecho, asintió. Por cierto, hay novedades sobre el piso. Jubilee hizo un pago inicial por la compra. No hay indicios del origen de los fondos. Thalía se recostó en su silla. Todo estaba saliendo a la perfección. Una compra importante durante un descuido financiero desencadenaba automáticamente una auditoría. Y si se añadía una declaración de una persona de interés. Por la noche, Callen volvió a casa inusualmente temprano. Parecía pensativo. Saludaba a los niños distraídamente. En la cena apenas tocó la comida. «Papá, ¿quieres ver mi nueva presentación?»,
preguntó Finn. Es sobre el impacto de la tecnología digital en la economía. Lo siento, hijo. Mucho trabajo. Callen se frotó las sienes. Quizá en otro momento. Thalía observó a su marido por encima de su copa. Antes se había pasado horas discutiendo teorías económicas con Finn. Ahora toda su atención se centraba en una joven con planes ambiciosos. Por la noche, se despertó al oír un ruido. Callen estaba trabajando en su despacho. A través de la puerta entreabierta se oía el ruido de las llaves. Estaba redactando una carta larga y detallada sobre sus dudas, sus decepciones, sus sueños incumplidos, sobre lo difícil que era vivir con una esposa de éxito, sobre su deseo de demostrarse algo a sí mismo. Thalía regresó en silencio al dormitorio. Mañana presentaría los papeles en el juzgado, pero ahora mismo casi sentía lástima por su marido, un hombre que había conseguido todo lo que había soñado y de repente se daba cuenta de que había soñado con lo equivocado. Por la mañana llegó un mensaje del juez. Había programado una vista preliminar sobre la infracción de supervisión financiera. Thalía miró el calendario. Dentro de una semana era su aniversario de boda, 20 años juntos. Se preguntó si Callen lo recordaría. En el despacho, Miles le proporcionó nueva información. Jubilee había iniciado los trámites para abrir un fondo de inversión. Todo legal, todo transparente. Solo la fuente del capital inicial planteaba dudas. «Tiene prisa», comentó Miles. «Por lo visto, cree que le queda poco tiempo». Thalía asintió. Ella también lo sentía. La llegada del desenlace, el momento en que todas las cartas quedarían al descubierto. Solo podía esperar que Callen no hiciera algo irreparable. Aquella tarde se quedó hasta tarde en el trabajo revisando el papeleo. Una llamada de Sage la sorprendió leyendo una declaración del viejo caso Ravenscroft. «Mamá, papá no ha vuelto a venir a mi sesión con el psicólogo». La voz de su hija sonaba cansada. «¿Se acuerda siquiera de lo que prometió?» Thalía se tapó los ojos. No, Callen no se acordaba. Estaba demasiado ocupado intentando demostrarse a sí mismo que aún era capaz de cometer imprudencias. ¿Qué otra cosa podía hacer que una joven lo mirara con admiración? Lástima que no viera el punto principal. La admiración de Jubilee valía exactamente tanto dinero como él estaba dispuesto a darle. El piso de Jubilee olía a reformas recientes y a perfume caro. Callen estaba sentado en un sillón, contemplando el panorama de la ciudad al otro lado de la ventana. 30º piso, vistas al río, tal y como ella quería. «Este será tu despacho». Jubilee pasó la mano por la pared vacía. «Ya he elegido un escritorio, uno antiguo de caoba. Te encantará». Él asintió, sin escuchar. Por la mañana llegaron los papeles del banco. Su solicitud de una gran transferencia requería confirmación. Era un procedimiento rutinario, pero había algo en la redacción que le inquietaba. «¿En qué estabas pensando?» Jubilee se sentó en el brazo de su silla. Olía al mismo perfume que cuando se conocieron. Los detalles de la transferencia. Se frotó el puente de la nariz. Parecía que el banco estaba demasiado atento a la transacción. «No te preocupes», le tocó ligeramente el hombro. «Todos los documentos están en regla. Solo es una formalidad». Al mismo tiempo, una junta poco habitual se reunía en el despacho de Brightwood & Partners. Thalía había invitado a 3 de los mejores especialistas en derecho financiero. Miles estaba presentando los documentos, los resultados de semanas de investigación. Así que Thalía miró a los presentes. «Tenemos que actuar con rapidez y precisión. Jubilee Ravenscroft está a punto de recibir una cuantiosa transferencia. En cuanto ingresen el dinero en su cuenta, haremos una comprobación de antecedentes». «¿Riesgos?», preguntó Robert Chase, un socio canoso con 30 años de experiencia. «Mínimos». Miles desplegó un organigrama de los fondos. «Tenemos pruebas de violaciones de las condiciones de supervisión financiera, además de transacciones inmobiliarias sospechosas». Aquella noche,
Callen no volvió a casa para cenar. Thalía se sentó con los niños, escuchando a Finn hablar sobre la preparación de una conferencia de estudiantes. Sage estaba callada, picoteando su comida. Prometió venir a mi discurso del próximo jueves, dijo de repente. Pero no vendrá, ¿verdad? Thalía miró a su hija. ¿Cuándo se habían vuelto tan perspicaces los niños? ¿O era ella la que había hecho la vista gorda ante lo evidente durante demasiado tiempo? En el piso de Jubilee, Callen estaba mirando los planos de la futura oficina. Había pensado en todos los detalles, desde la disposición de los muebles hasta la iluminación, como si realmente creyera que él dejaría a su familia y se mudaría aquí. ¿Te imaginas cómo sería vivir aquí? Jubilee lo abrazó por detrás. Sin compromisos, sin la carga del pasado. Solo nosotros y nuestros planes. No dijo nada. Por alguna razón le vino a la mente el cumpleaños de Sage. Había cumplido 7 años y ella misma había insistido en hacer la tarta. Él y Thalía se habían pasado toda la tarde en la cocina, cubiertos de harina y nata. El teléfono vibró. Un mensaje del banco. Una solicitud para confirmar la identidad del remitente de la transferencia. Procedimiento rutinario o algo más. En el despacho de Thalía, el equipo jurídico ultimaba el papeleo. La declaración de verificación estaba impecablemente redactada. Ni una sola pista que impugnar. En cuanto se ingrese el dinero en la cuenta, explicó Miles, el sistema enviará automáticamente una notificación a las autoridades reguladoras. Tendremos aproximadamente 1 hora para presentar un informe. Thalía asintió. Años de práctica le habían enseñado a esperar el momento oportuno. Jubilee tenía prisa y cometía errores. Quizá por primera vez en su vida estaba realmente enamorada y eso la hacía vulnerable. Esa noche, Callen llegó tarde a casa. Olía a perfume desconocido y a pintura fresca. Thalía fingió dormir. Oyó a su marido bajo la ducha durante largo rato, como si intentara borrar los rastros de otra vida. Por la mañana llegó un mensaje del informador del banco. Callen había vuelto a solicitar la transferencia. Thalía echó un vistazo al calendario. Faltaban 5 días para el aniversario de boda. Se preguntaba si Jubilee se acordaría de eso a la hora de planificar su futuro juntos. El teléfono vibró en su bolsillo. Miles ha empezado a vender acciones, preparándose para recibir el dinero. Thalía sonrió. Déjala vender, que hiciera planes. Pronto aprendería que algunos partidos era mejor no empezarlos. Y Callen, bueno, ya tendría tiempo de pensar en sus decisiones. Preferiblemente a solas, sin un antiguo escritorio de caoba y un 30º piso con vistas al río. El miércoles por la mañana, Callen entró en la sucursal bancaria. La cajera, una chica joven con un prolijo mechón de pelo, le dio la bienvenida con una sonrisa. Le puso delante los documentos, una solicitud estándar para una transferencia de fondos. Es una suma importante, dijo mientras hojeaba los papeles. Necesitarás la confirmación del director general. Callen asintió. Llevaba una semana esperando el tercer intento de transferencia. El banco había sido extrañamente meticuloso, exigiendo más y más confirmaciones. El despacho del director olía a café y aire acondicionado. Un hombre canoso con un traje caro examinaba los documentos. No pasa nada, señor Brightwood. Solo una formalidad, ya ve. Política del banco, por fin. La firma final, el suave clic del sello. Listo. Al mismo tiempo, en la oficina de Brightwood & Partners, Miles colocó una copia impresa del extracto bancario delante de Thalía. La transferencia se ha efectuado hace 10 minutos, informó. Era una suma considerable, casi 1/3 de sus ahorros conjuntos. Thalía asintió. Había estado esperando este momento. El teléfono de la mesa se activó. Un mensaje de las autoridades reguladoras. El sistema había registrado automáticamente un ingreso importante en la cuenta de una persona bajo supervisión financiera. Allá vamos, marcó el número del juez. ¿James? Sí,
El papeleo está listo. Estaré allí en 1 hora. Jubilee estaba terminando una reunión cuando llegó el aviso del banco. Sonrió al ver el importe de la transferencia. Después de todo, Callen se había decidido. Ahora podía empezar la siguiente fase. Los documentos para el fondo de inversión estaban listos. Sonó el teléfono. Un número desconocido. Señorita Ravenscroft, servicios financieros. Tenemos preguntas sobre una transacción reciente. En el pasillo del juzgado, Talia estaba revisando el último papeleo, fuente de la solicitud de fondos, estados de cuenta, pruebas de incumplimiento de la supervisión. El juez Harrison, el mismo que había juzgado a los Ravenscroft hacía 3 años, los había recibido sin esperar cola. Un nombre familiar, dijo, mirando los papeles. ¿Otra vez Ravenscroft? Los viejos hábitos son difíciles de romper. Talia se encogió de hombros. El procedimiento duró menos de 1 hora. El bloqueo temporal de cuentas hasta que se aclaren las circunstancias es una práctica habitual cuando se sospecha que se han violado las condiciones de supervisión. Callen se enteró esa misma tarde. La excitada llamada de Jubilee le sorprendió en su despacho. ¿Cómo que las cuentas están bloqueadas? Le temblaba la voz. ¿Cómo es posible? No lo sé. Podía oír el pánico en su voz. Están hablando de algún tipo de violación de la supervisión, exigiendo una explicación sobre el origen de los fondos. Talia escuchó su conversación a través de la pared. Callen había olvidado cerrar la puerta del despacho. Me preguntaba si se había dado cuenta de lo ocurrido, o todavía cree en las coincidencias. A las 10 de la noche, llegó un mensaje de Miles. Jubilee trató de retirar dinero en efectivo de 3 bancos diferentes, rechazado en todas partes. Talia sonrió. Claro que lo había intentado. Igual que había hecho 3 años atrás, cuando congelaron las cuentas de su empresa de inversiones. Algunos escenarios se repiten. Callen bajó a cenar en un silencio desacostumbrado. Los niños ya dormían. El té se enfriaba en la mesa. ¿Un día duro?, preguntó Talia. La miró con extrañeza, como si la viera por primera vez. Algo parecido a la comprensión brilló en su mirada. Sí, respondió tras una pausa. Muy pesado. Talia guardó silencio. Mañana comenzaría la investigación oficial. Jubilee tendría que explicar el origen del dinero de sus cuentas. Callen tendría que responder a preguntas incómodas del Consejo de Administración. Y ella tendría que decidir si 20 años de matrimonio merecían la pena para darle una segunda oportunidad a su marido. Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo. La ducha corría detrás de la pared mientras Callen intentaba de nuevo borrar las huellas de sus errores. Solo que algunas marcas no se borran con agua. Requieren tiempo y la voluntad de cambiar. Su teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje del juez Harrison. Bloqueo ampliado pendiente de investigación. Mínimo 1 mes. 1 mes. Tiempo suficiente para darme cuenta de qué era más importante: perseguir los fantasmas de la juventud o la vida real con su amor imperfecto pero verdadero. Se hizo un silencio tenso en la sala de conferencias de Nova Systems. El Consejo de Administración se reunía en sesión extraordinaria por primera vez en 3 años. Callen estaba sentado al final de la mesa, hojeando mecánicamente los documentos del orden del día. El presidente del Consejo, Malcolm Pierce, se aclaró la garganta. Así que, colegas, tenemos una situación delicada. El departamento financiero está implicado en transacciones dudosas con fondos personales. Callen sintió un escalofrío. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparado para un juicio público. Mientras tanto, Jubilee revoloteaba entre los bancos, intentando encontrar un resquicio en el sistema de bloqueo. Todas las cuentas parecían congeladas, incluso aquella en la que ingresaba su sueldo. Sus tarjetas eran rechazadas en todas partes, incluido el supermercado habitual. Necesito retirar al menos una parte del dinero, explica por tercera vez al director de otro banco. Es mi dinero personal.
Lo siento, señorita Ravenscroft, le dijo el director. El bloqueo ha sido impuesto por el tribunal. No hay nada que podamos hacer para ayudar. En la oficina de Brightwood and Partners, Miles informó de las últimas noticias. Ella fue a 3 abogados diferentes. Todos ellos se negaron a aceptar el caso una vez que conocieron los detalles. Talia asintió. La reputación en los círculos jurídicos importaba. Nadie quería involucrarse en un caso en el que su bufete estuviera implicado. Esa tarde estalló el primer escándalo público. Un portal de negocios publicó un artículo sobre un posible fraude en Nova Systems. Una fuente anónima denunciaba extrañas transacciones financieras y un comportamiento poco ético de la dirección. Callen se enteró por el servicio de seguridad de la empresa. Se le pidió que temporalmente no comentara la situación ni hablara con la prensa. Jubilee le llamó presa del pánico. ¿Qué vamos a hacer? Todo se está desmoronando. Se quedó callado, mirando la pantalla del ordenador. Había llegado por correo una notificación del Consejo de Administración. Se le suspendía de su cargo a la espera de una investigación interna. En la mansión Brightwood, el teléfono no paraba de sonar. Los periodistas intentaban obtener comentarios. Talia respondió tranquilamente a través de la oficina de prensa que ella no comentaba las decisiones empresariales de otras personas. Sage oyó hablar a sus padres. «¿Así que papá nos deja?», preguntó a su madre aquella noche. «No», abrazó Talia a su hija. «Solo está confuso. A veces los adultos hacen cosas estúpidas». Finn reaccionó a su manera, encerrándose en su habitación con sus libros y negándose a hablar con su padre. Y Jubilee siguió buscando una salida. Intentó vender el piso, pero el banco embargó la operación. Su agente se negó a tratar con ella cuando se enteró de los problemas legales. Aquella tarde se presentó en el despacho de Callen, pálida, despeinada, nada propia de una mujer de negocios segura de sí misma. «Tienes que ayudarme», le temblaba la voz. «Son nuestros planes mutuos». Los guardias le pidieron educada pero firmemente que abandonara el edificio. Alguien se las arregló para grabar la escena con su teléfono. Por la tarde, el vídeo se había hecho viral en las redes sociales. Talia lo vio con una extraña sensación de desolación. Había ganado, pero ganar no le sentaba bien. El reloj emparejado de su dormitorio seguía sonando, un mudo reproche a sus 20 años juntos. A última hora de la noche llegó un mensaje de Miles. «Jubilee ha contratado a un nuevo abogado. Parece que se está preparando para luchar». Talia sonrió. Que luchara. El papeleo era impecable, cada paso calculado. Lo único que no había considerado era lo doloroso que sería ver a su propia familia destruida. En la habitación contigua, Sage lloraba, en silencio, intentando no llamar la atención. Talia se acercó a la puerta, pero no se atrevió a entrar. Algunas heridas deberían curarse solas, y en la ciudad ya circulaban rumores sobre un nuevo escándalo de alto nivel, sobre una mujer que estuvo a punto de robarle el marido y el dinero a otro hombre, sobre un director financiero que lo perdió todo por un momento de debilidad. Solo Talia sabía que no había terminado. Esta era solo la primera ola, y otros seguirían inevitablemente. El sábado por la mañana, la casa Brightwood recibió el fin de semana con un silencio desacostumbrado. Finn se había marchado a una conferencia de estudiantes, Sage pasaba la noche en casa de una amiga. Talia estaba sentada en la cocina, mirando el café que se enfriaba cuando Callen bajó las escaleras. Parecía envejecido. Una semana de vacaciones forzadas y escándalo público le había dejado marcas en la cara. Se sirvió un café y se sentó enfrente. «Lo sabías desde el principio», sonó como una afirmación, no como una pregunta. «¿Lo de Jubilee?» «Sí», Talia levantó la vista. «Fue mi cliente hace 3 años, un caso de fraude financiero. Y no me lo dijiste. ¿Me habrías escuchado?», sonrió con amargura. «Callen, ¿no te diste cuenta durante meses de que tu hija estaba viendo a un consejero,
que tu hijo dejó de hablarte. ¿Crees que me habrías escuchado? Guardó silencio durante largo rato, haciendo girar la taza entre sus manos. Al otro lado de la ventana, el cortacésped del vecino hacía ruido, una típica mañana de sábado en un próspero suburbio. ¿Sabes qué es lo peor? Que al final lo dijo. Realmente creía que podía volver a empezar, que a los 53 podría borrar el pasado y reescribir su vida. ¿Con una chica que podría ser su hija? Thalía sacudió la cabeza. ¿Quién estaba utilizando las mismas técnicas que ella había empleado en el último caso de fraude? Parecía tan real, le tembló la voz. Admirando mi experiencia, pidiéndome consejo, no como tú, exitosa, independiente. ¿Así que se trata de mi éxito? Thalía sintió que una irritación ahogada crecía en su interior. ¿Que he creado mi propia empresa? ¿Que no me siento en casa a admirar tus logros? Se oyó un portazo en el primer piso. Sage había vuelto temprano. Oyeron sus pasos en la escalera, pero la chica pasó por delante de la cocina sin mirar. «Sé lo del dinero», dijo Thalía de repente. «Todas las transferencias, todos los regalos, el reloj, el piso, el fondo de inversión. ¿Cuánto ibas a darle?» Callen se puso pálido. «¿Cómo? Soy abogado, ¿recuerdas?», sonrió irónicamente. «Es mi trabajo saber estas cosas. ¿Por eso bloqueaste las cuentas?». «Estaba protegiendo a mi familia». Thalía se puso en pie. «Lo que ibas a darle eran nuestros ahorros conjuntos, dinero para la educación de los niños, para su futuro». Sage apareció en la puerta, pálida y con los ojos enrojecidos. «¿Por eso has faltado a mis sesiones?». Su voz hormigueaba de resentimiento. «¿Ocupado labrándote un futuro con otra mujer?». Callen se estremeció. «Cariño, yo... no me llames así». Sage se dio la vuelta y salió corriendo de la cocina. Oyeron el portazo de la puerta principal. Thalía se frotó las sienes con cansancio. «Deberías hablar con los niños. Deberías hablar con los niños, no solo hablar en generalidades». «¿Y tú?», levantó la vista. «¿Deberíamos hablar? ¿Sobre qué, Callen? ¿Sobre cómo has estado alejado de tu familia durante años? ¿O de cómo caíste en los halagos de una joven estafadora?». Su teléfono vibró. Otro mensaje de Jubilee, desafiante. Lo borró sin leerlo. «Puedo arreglarlo», dijo. «Dame una oportunidad». Thalía miró por la ventana en silencio. Allí, en la entrada, Sage estaba sentada en los escalones con los brazos rodeándole las rodillas, igual que cuando se enfadaba por nada de pequeña. «¿Sabes lo que me dijo mi hija la semana pasada?». Thalía se volvió hacia su marido. «Que no quería un padre perfecto. Ella necesita uno de verdad. Alguien que vaya a su programa, aunque esté ocupado. Que la escuche aunque esté cansado. Que simplemente estuviera ahí para ella». Callen bajó la cabeza. «Lo he estropeado todo, ¿verdad?». «No», sacudió la cabeza. «Solo has olvidado lo importante, pero aún es posible recordar». Se levantó y se acercó a la ventana. Sage seguía sentada en los escalones. «¿Crees que me perdonará?». «No lo sé», respondió Thalía con sinceridad. «Pero vas a tener que esforzarte mucho. Los dos van a tener que perdonarte, Sage y Finn». «¿Y tú?», se dio la vuelta. «¿Serás capaz de perdonar?». Thalía permaneció en silencio. 20 años de matrimonio les habían enseñado a comprender el silencio del otro. Ese silencio significaba que el tiempo lo diría. La investigación interna en Nova Systems duró 2 semanas. Cada mañana, Callen miraba su correo electrónico con la esperanza de ver una invitación para volver al trabajo. Cada noche se iba a la cama con la pesada sensación de que su carrera se desmoronaba como un castillo de naipes. El lunes llegó una carta oficial de la empresa. El Consejo de Administración había tomado una decisión: el despido de mutuo acuerdo. La redacción era educada, pero todo el mundo entendía su significado. 25 años de trabajo perfecto habían terminado por culpa de un error. Jubilee actuó a la desesperada.
Tras infructuosos intentos de desbloquear las cuentas, empezó a conceder entrevistas de forma anónima a través de periodistas amigos. La historia de amor infeliz y persecución injusta se hizo rápidamente viral en las redes sociales. Está intentando crear la imagen de una víctima, explicó Miles, mostrando a Talia otro artículo. Una joven contra un poderoso bufete de abogados. Talia miró los titulares. Amor prohibido, trampa financiera, la venganza de la esposa triunfadora. Los periodistas no escatimaban en frases de moda. Finn se había enterado del despido de su padre por unos compañeros. Alguien le envió un enlace a un artículo en el que se detallaban las razones del escándalo en Nova Systems. ¿Sabes qué es lo peor?, le dijo a su madre aquella noche. Ahora todos en la universidad cuchichean a sus espaldas. Es ese tipo Brightwood que... Sage lo estaba sobrellevando a su manera. En otra sesión con el orientador, se quedó callada durante mucho tiempo y de repente preguntó: ¿por qué los adultos son tan estúpidos? Pretenden saberlo todo y luego rompen cosas que no tienen arreglo. Callen intentó encontrar un nuevo trabajo, pero su reputación en los círculos financieros estaba seriamente dañada. 3 entrevistas acabaron en amables negativas. Nadie quería arriesgarse a contratar a un hombre con un historial escandaloso. El jueves se encontró con Jubilee a la salida del supermercado, por casualidad, aunque estaba claro que ella se lo esperaba. «Podemos arreglarlo», susurró febrilmente. «Tengo un plan, un nuevo fondo, nuevos inversores». Pasó de largo en silencio. Su perfume, que antes le parecía tan seductor, ahora solo le provocaba dolor de cabeza. En casa le esperaba una conversación con Finn. Su hijo estaba sentado en su estudio, observando viejas fotografías. «¿Recuerdas cuando me enseñaste a jugar al ajedrez?», preguntó sin levantar la vista. «Me dijo que cada movimiento tenía consecuencias, que no puedes deshacer lo que has hecho». Callen se hundió en su silla. «Hijo, yo...» «No», Finn sacudió la cabeza. «Dime, ¿valió la pena? ¿Destruirlo todo por una mujer que solo te veía como un bolso?» En el salón, Talia estaba revisando nuevos papeles. Jubilee había contratado a otro abogado y ahora intentaba impugnar el bloqueo de las cuentas a través de otro tribunal. «No se rinde», observó Miles. «Persistente o desesperada». Talia dejó los papeles a un lado. El dinero era su única oportunidad de empezar una nueva vida. Esa tarde llegó un mensaje del juez. La apelación de Jubilee estaba prevista para la semana que viene. Talia sabía que eso no cambiaría nada. Las pruebas del incumplimiento de las condiciones de supervisión eran irrefutables. Callen se sentó en su despacho hasta altas horas de la noche, recopilando su currículum. 25 años de experiencia, una reputación intachable. Ahora todo parecía una burla. Un acto imprudente había echado por tierra años de trabajo. Sage le echó un vistazo antes de irse a la cama. ¿Sabes lo que dice el psicólogo? Que no se puede arreglar el pasado, pero sí construir un nuevo futuro. Miró a su hija. ¿Cuándo se había vuelto tan sabia? ¿Me perdonas?, preguntó en voz baja. Con el tiempo, se encogió de hombros. Si cambias de verdad. En el dormitorio, Talia se quitó el reloj, exactamente el mismo que tenía Jubilee. El regalo de su marido parecía ahora una amarga ironía. ¿Lo vendemos?, preguntó Callen desde la puerta. ¿Para qué? Puso el reloj en la mesilla de noche. Son un recordatorio de lo fácil que es perder todo lo que realmente importa. Al otro lado de la ventana, la ciudad nocturna bullía. En algún lugar, Jubilee estaba haciendo nuevos planes, intentando salvar lo que quedaba de su sueño. Y aquí, en esta casa, la familia estaba aprendiendo a vivir de nuevo, con grietas, con dolor, pero juntos. Ordenando viejos álbumes de fotos, Talia encontró la foto de su boda. Un día de verano de hacía 20 años, ella con un sencillo vestido blanco y Callen con un traje oscuro, ambos muy jóvenes, seguros de sí mismos.
Por aquel entonces, vivían en un pequeño piso a las afueras de la ciudad. Talia acababa de empezar a ejercer de abogada. Callen trabajaba como analista junior en Nova Systems. Por las tardes, sentados en la pequeña cocina, hacían planes, discutían sobre el futuro. Foto tras foto, la historia de sus vidas se desarrollaba ante sus ojos. Aquí estaba Callen con Finn recién nacido en brazos, confuso y feliz al mismo tiempo. Talia recordaba aquel día. El marido había llegado corriendo al hospital tras una reunión importante, con la corbata torcida y los ojos desorbitados por la emoción. Una instantánea de hacía 3 años, una cena familiar para celebrar la apertura de su propio bufete. Callen había hecho un largo brindis, hablando de su talento, de su tenacidad. ¿Había algo de envidia en su voz o eso le parecía a ella ahora? Mientras tanto, Jubilee estaba sentada en su piso vacío con vistas al río, repasando sus propios recuerdos. 3 años atrás estaba ante el juez, escuchando el veredicto. A su lado estaba su hermano Asher, que asumía la mayor parte de la culpa. Sacó una vieja fotografía, la familia Ravenscroft al completo. Su padre con un traje caro, su madre con un collar de perlas al cuello, ella y su hermano, niños acomodados de buena familia. Un mes después de esta foto, el padre se suicidaría, incapaz de sobrevivir a la bancarrota. Sonó el teléfono, el número del hermano desde la cárcel. Me he enterado de la noticia, la voz de Asher sonaba cansada. ¿Vuelves a las andadas, hermanita? Era diferente. Apretó el auricular. Esta vez realmente... ¿Enamorada? Sonrió con amargura. ¿O simplemente encontraste un blanco conveniente? En casa de los Brightwood, Sage había encontrado una vieja cinta de vídeo, su fiesta de 7º cumpleaños. Callen le enseña a montar en bicicleta y Talia lo graba con la cámara. Se ríen cuando la niña se cae, pero inmediatamente corren a ayudarla. Antes éramos una familia normal, le dice a su madre. ¿Qué ha cambiado? Talia no contesta. Recordó cómo Callen había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo, cómo sus conversaciones se habían vuelto más cortas, más superficiales, cómo se involucraba cada vez menos en la vida de los niños. La foto de hace 5 años es de un evento corporativo de Nova Systems. Callen había sido ascendido a director financiero. Talia sonríe vestida de noche. En aquel momento, aún no se había dado cuenta de que su marido evitaba hablar de sus éxitos. En el piso de Jubilee sonó el teléfono de casa, el único que aún funcionaba. «Señorita Ravenscroft». La voz del abogado sonaba insegura. «Me temo que tengo malas noticias. El recurso ha sido desestimado». Se hundió lentamente en la silla. Fuera de la ventana el río se oscurecía, el mismo río que ella había estado tan ansiosa por mostrarle a Callen. Ahora este piso parecía una jaula de lujo. En el despacho de Talia, Miles estaba preparando nuevos documentos. «He encontrado un detalle interesante», dijo. «¿Recuerdas el caso Ravenscroft de hace 3 años? También había un hombre rico de mediana edad, solo que entonces actuaba con más brusquedad». Talia asintió. La historia se repetía, los mismos trucos, las mismas promesas. Solo que ahora Jubilee era más cuidadosa, había aprendido a disfrazar sus intenciones de sentimientos sinceros. Por la noche, Callen encontró un viejo álbum de fotos en el armario. Su primera cita, una excursión a un parque de atracciones. Talia en vaqueros y camiseta, con el pelo despeinado por el viento. Recordó aquel día, cómo se había reído en la montaña rusa, cómo le había cogido de la mano. Su teléfono vibró, otro mensaje de Jubilee. Lo borró sin leerlo. Era extraño lo rápido que se disipaba el hechizo. Lo único que quedaba era el regusto amargo de las fantasías incumplidas. En el salón, Sage vio viejos vídeos familiares. Aquí estaban en un picnic, aquí abriendo los regalos de Navidad, aquí su padre enseñando a Finn a jugar al béisbol. «¿Sabes qué es lo más frustrante?», le dijo a su madre. «Todo era real,
y entonces papá decidió que necesitaba una vida diferente. Thalía abrazó a su hija. Fuera de la ventana, la ciudad nocturna bullía, donde en algún lugar vivía la mujer que casi había destruido a su familia. Pero no se puede cambiar el pasado, solo se puede aprender a vivir con sus consecuencias. El reloj del dormitorio marcaba las horas, un regalo de boda de Callen. 20 años habían medido su tiempo juntos. Quizá no fuera demasiado tarde para iniciar una nueva cuenta atrás. El despacho de un bufete de abogados especializado en procesos de divorcio recibió a Thalía con luces tenues y olor a café. Martha Hendricks, la principal especialista en derecho de familia, estaba examinando el papeleo. ¿Así que quieres empezar el juicio? Levantó los ojos hacia Thalía. Por ahora, solo asesoramiento. Thalía consideró sus manos. Necesitamos conocer todas las opciones. En aquel momento, Jubilee estaba recogiendo su piso con vistas al río. El banco le había notificado la rescisión del contrato. Sin acceso a las cuentas, no podía pagar el alquiler. Las paredes estaban abarrotadas de cajas de ropa de diseño y el suelo estaba lleno de brillantes catálogos de muebles, los mismos muebles que pensaba comprar para su futuro hogar y el de Callen. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su hermano. Te visitaré dentro de 3 semanas. Espero que para entonces hayas recuperado la cordura. Callen estaba realizando otra entrevista, esta vez en una pequeña empresa de inversiones. El jefe de contratación, un joven con gafas elegantes, sonrió amablemente. Desgraciadamente, señor Brightwood, no podemos ofrecerle un puesto acorde con sus cualificaciones en este momento. Todo el mundo comprendió la verdadera razón de la negativa, los riesgos para la reputación. La historia de Jubilee y las cuentas bloqueadas había recibido demasiada publicidad. Mientras tanto, Nova Systems celebraba una junta extraordinaria de accionistas. La nueva directora financiera, una mujer joven con un historial impecable, presentaba un plan para reestructurar el departamento. Sage se sentó en el despacho de la psicóloga, mirando fotos familiares. ¿Saben qué es lo raro? Estoy casi acostumbrada a la idea de que papá pueda irse, pero, de algún modo, sigue doliendo. Finalmente, Jubilee decidió tener una última conversación. Se encontró con Callen en la puerta de su casa. Había llegado temprano a propósito, conociendo sus costumbres. Tenemos que hablar. Su voz sonaba cansada. Por última vez. Él asintió en silencio. Entraron en un pequeño café cercano, territorio neutral, para una última explicación. Realmente pensé que podríamos empezar una nueva vida. Jubilee hizo girar una taza de café frío entre sus manos. Construir algo real. ¿Y el dinero? Su voz sonaba apagada. ¿También formaba parte de ese peso? Se encogió de hombros. El dinero siempre forma parte de una relación. Tú me lo enseñaste. En los negocios, en la vida, hay que pagar un precio. En el despacho de Thalía, Miles informaba de las últimas noticias. Jubilee ha presentado su dimisión de Nova Systems. Está buscando trabajo en otra ciudad. Thalía asintió. El desenlace se acercaba. Ahora todos tenían que elegir. Por la noche, Callen permaneció sentado en su despacho durante largo rato. Sobre la mesa había papeles del abogado del divorcio. Thalía los había dejado por la mañana. Finn entró para despedirse antes de irse a la cama. «Sabes, papá, he estado pensando, quizá podríamos ir a un partido de béisbol este fin de semana, como solíamos hacer». Una cautelosa ofrenda de paz se leyó en los ojos de su hijo. Callen sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Claro, hijo, seguro que iremos». Jubilee echó un último vistazo al piso vacío. Los muebles se habían vendido y sus cosas estaban empaquetadas. En su bolso, un billete a otra ciudad y una carta de recomendación de un antiguo colega. Sonó su teléfono, el número de su hermano. «Tenías razón», dijo Asher. «A veces tienes que marcharte».
En el dormitorio de los Brightwood, Thalía estaba colocando papeles en una carpeta, una petición de divorcio, un inventario de los bienes adquiridos conjuntamente, un acuerdo provisional sobre la custodia de los hijos. Callen se paró en la puerta. ¿Estás segura? ¿Lo estás tú? Ella levantó la vista. ¿Estás seguro de que quieres mantener unida a tu familia, o es que no tienes a dónde ir? Al otro lado de la ventana, la ciudad nocturna bullía. En algún lugar, Jubilee estaba subiendo a un taxi que la llevaría a una nueva vida. Y aquí, en esta casa, dos vidas congeladas en una encrucijada, esperando a ser decididas. El reloj de la mesilla de noche indicaba el comienzo de un nuevo día. Un tiempo de elección. La hora de la verdad. Un momento para darse cuenta de lo que realmente importa. Thalía se tomó una semana de vacaciones por primera vez en años. Miles podía ocuparse de los asuntos de actualidad y ella necesitaba tiempo, para sí misma, para los niños, para replantearse lo que estaba pasando. Sage y ella fueron al balneario. Un tratamiento rutinario se convirtió en una larga charla íntima. Su hija se relajó en la silla mientras le hacían la manicura y, de repente, empezó a hablar de sus sesiones con la psicóloga. «Sabes, mamá, dice que estoy creciendo demasiado pronto, que intento controlar todo lo que me rodea porque tengo miedo de perder algo importante». Thalía escuchó a su hija, observando cómo cambiaba su entonación, cómo había un razonamiento adulto en su juicio. Los 14 años eran una edad difícil y además estaba la crisis familiar. Finn lo sobrellevaba a su manera. Se había dedicado a sus estudios, pero ahora llamaba a su madre cada vez más a menudo a sus discursos y conferencias. En la última presentación que había hecho sobre el impacto de las relaciones familiares en el comportamiento económico, Thalía le había escuchado sin aliento. Mientras tanto, Callen intentaba rehacer su vida. Tras varios rechazos, por fin recibió una oferta de trabajo. Una pequeña empresa de consultoría, un puesto modesto, pero un nuevo comienzo. Empezó a ver a un terapeuta con regularidad, al principio por insistencia de Thalía, pero luego se involucró. Resultó que hablar de sus miedos y dudas no es tan vergonzoso. Siempre pensé que debía ser fuerte, confesó en una de las sesiones. Exitosa, infalible. Y al final estuve a punto de destruir lo más preciado que tenía. Una tarde Thalía sorprendió a Sage haciendo algo inusual. Su hija estaba revisando viejas fotos familiares, clasificándolas por años. «Quiero hacer un álbum de recortes», explicó, «para recordar quiénes éramos, y quizá lo que aún podíamos ser». Finn propuso de repente una cena familiar, la primera vez que los cuatro se sentaban a la misma mesa en meses. Fue incómodo, la conversación incómoda al principio, pero poco a poco la tensión empezó a relajarse. «Me han invitado a una conferencia internacional», dijo Finn. «Me gustaría que vinierais los dos». Thalía vio cómo la cara de Callen se crispaba. Era la primera vez que su hijo se dirigía a él directamente en mucho tiempo. En la oficina también había cambios. Thalía había reorganizado su agenda, dedicando más tiempo a su vida personal. Su ayudante Miles bromeaba diciendo que la jefa por fin había aprendido a delegar. Callen empezó su nuevo trabajo sin su brillo anterior, pero con un entusiasmo inesperado. Sus jóvenes compañeros valoraban su experiencia y él estaba aprendiendo de ellos sobre los enfoques modernos de los negocios. Un fin de semana, él y Sage fueron al parque, simplemente a pasear y hablar. Su hija hablaba de sus planes de entrar en la facultad de psicología. «Sabes, papá», dijo ella de repente, «me alegro de que estés intentando cambiar. De verdad que sí». Su cintura también estaba cambiando. Empezó a ir a yoga, se apuntó a un curso de cocina, algo que llevaba tiempo queriendo hacer pero que había ido posponiendo por culpa de su trabajo. Resulta que la vida no acababa con su carrera. Una tarde, ella y Callen estaban sentados en el estudio ordenando el papeleo de la casa. La conversación derivó suavemente hacia los recuerdos.
¿Te acuerdas de nuestro primer piso?, preguntó él. Tan pequeño que tenías que comer en el alféizar de la ventana. Y me traías el café a la cama todas las mañanas, sonrió. Incluso cuando llegábamos tarde al trabajo. Algo había cambiado en su relación. Había desaparecido la tensión de los últimos meses, una nueva sinceridad. Quizá ambos necesitaban pasar por una crisis para darse cuenta de verdades sencillas. Finn fue el primero en darse cuenta del cambio. «Has cambiado», le dijo un día durante el desayuno. «Más real». Sage estuvo de acuerdo. Sí, antes era como una revista de papel satinado, bonita pero no real. Y ahora solo somos una familia, con todos los problemas y complicaciones. Talía miró a sus hijos, a su marido, el hogar que compartían. Todo había cambiado y, sin embargo, todo seguía igual, solo que ahora habían aprendido a apreciar los verdaderos sentimientos más que el glamour exterior. Quedaba mucho trabajo por delante, en las relaciones, en ellos mismos, en la confianza. Pero ahora sabían lo más importante. Una familia de verdad no se construye sobre una fachada perfecta, sino sobre la capacidad de aceptarse mutuamente con todas sus imperfecciones. Exactamente un año después, Talia estaba sentada en la misma cafetería donde Jubilee y Callen habían tenido su última conversación. Miles traía noticias de última hora. Su antigua heroína había abierto una pequeña empresa de asesoramiento financiero en Seattle que operaba legalmente y pagaba impuestos. Dicen que asesora a mujeres sobre finanzas personales. Miles hojeó las páginas del informe. Les enseña a proteger sus bienes en caso de divorcio. Irónico, ¿no crees? Talia removió el café pensativa. En aquel año habían cambiado muchas cosas. Su empresa había ganado algunos contratos importantes, pero ahora rara vez se quedaba en la oficina hasta tarde. Había aprendido a delegar, a confiar en el equipo. Callen se encontró con un nuevo trabajo. Su experiencia era muy solicitada en una pequeña empresa de consultoría. Asesoraba a empresas de nueva creación y ayudaba a jóvenes empresarios a evitar errores financieros. El sueldo era más bajo que antes, pero el trabajo era realmente satisfactorio. Finn se preparaba para graduarse en la universidad. Su investigación sobre el impacto de las crisis familiares en el comportamiento financiero fue muy elogiada por el comité. Había evitado con delicadeza la historia personal en su trabajo, pero Talia reconocía patrones familiares en los casos que describía. Sage, que ahora tenía 15 años, se había tomado la psicología en serio. Publicaba blogs sobre problemas de la adolescencia y recopilaba material para un próximo libro. Sus sesiones con un psicólogo se convirtieron en asesoramiento profesional. Quería saber cómo ayudar a otros niños de familias con problemas. Una noche, Talia encontró por casualidad un artículo de prensa. Jubilee estaba siendo entrevistada por un periódico local. Jubilee habló abiertamente de su pasado, sin intentar justificarse. A veces hacemos daño a los demás porque nosotros mismos estamos destrozados. Ahora intento utilizar mi experiencia para ayudar a la gente. Callen también había cambiado. Su nuevo despacho no tenía muebles caros ni vistas al río, pero los dibujos de la infancia de Sage y los diplomas de Finn colgaban de la pared. Acudía a un consejero matrimonial con regularidad, aprendiendo a hablar de sus sentimientos. Su matrimonio con Talia se estaba reconstruyendo poco a poco. Empezaban a conocerse de nuevo, sin máscaras ni fingimientos. Empezaron a tener citas como cuando eran jóvenes, solo que ahora con el bagaje de sus vidas y una nueva comprensión del valor de las relaciones. En Nova Systems, el escándalo estaba casi olvidado. El nuevo director financiero llevó a cabo una exitosa reestructuración y la empresa mostró un crecimiento estable. A veces todavía se oían susurros sobre el asunto Brightwood en los pasillos, pero cada vez con menos frecuencia. Asher Ravenscroft había salido de la cárcel en libertad condicional. Jubilee había ayudado a su hermano a conseguir trabajo y ahora asesoraban juntos a los clientes.
Él se ocupaba de los aspectos técnicos de las finanzas y ella de la parte psicológica. A veces, Thalía revisaba los expedientes de casos antiguos, no por venganza o schadenfreude, sino para intentar comprender cómo una historia había cambiado tantas vidas, cómo algo nuevo, más real, había surgido de un desastre que estuvo a punto de ocurrir. Sage dijo una vez durante una cena: ¿sabéis qué es lo más importante que he aprendido este año? Que la sinceridad es más fuerte que el fingimiento y que a la gente hay que darle una segunda oportunidad si realmente quiere cambiar. Finn apoyó a su hermana. Y me di cuenta de que el éxito no se mide por el dinero o el estatus. Papá es más feliz ahora que cuando era director financiero. Callen apretó en silencio la mano de su hijo. Aquellas sencillas palabras significaban más para él que todos los logros anteriores. Thalía observó a su familia con tranquila alegría. Habían atravesado la crisis y habían salido de ella siendo personas diferentes, más sabias, más empáticas, más reales. Incluso Jubilee, por extraño que parezca, había encontrado su camino. Su historia se convirtió en una advertencia para los demás sobre lo fácil que es perderse en la búsqueda de la vida de otra persona. En el dormitorio de los Brightwood, el reloj emparejado marcaba las horas, ya no como símbolo de traición, sino como recordatorio de que el tiempo cura incluso las heridas más profundas. Solo hay que ser paciente y no tener miedo a cambiar. Una tarde de verano, 2 años después de aquellos sucesos, los Brightwood tenían invitados en casa. Finn celebraba su graduación en la universidad. Su trabajo sobre psicología financiera había ganado un premio especial. Thalía observaba a los invitados desde la cocina. Allí estaba Sage, que ahora tenía 16 años, discutiendo apasionadamente con los compañeros de clase de su hermano la posibilidad de entrar en el departamento de psicología. Había crecido y sus movimientos tenían la confianza de alguien que sabía moverse. Callen estaba de barbacoa, una sencilla camiseta en lugar de un estricto traje, una sonrisa sincera en lugar de una máscara profesional. Su consulta se había convertido de repente en un negocio de éxito. Muchos clientes preferían trabajar con un hombre que había pasado por una crisis y había encontrado una salida. Miles trajo noticias inesperadas. Jubilee Ravenscroft había publicado un libro. No eran denuncias ni excusas, sino un estudio serio sobre la manipulación financiera y la psicología de las víctimas. Utilizó su experiencia para advertir a los demás. Escher abrió su propio programa de rehabilitación para exconvictos, enseñándoles a gestionar sus finanzas, a evitar viejos errores. Los hermanos Ravenscroft encontraron por fin la forma de utilizar su talento para el bien. Thalía también había cambiado su forma de trabajar. Su bufete se especializó no solo en derecho mercantil, sino también en la protección del patrimonio familiar. Creó un programa de educación financiera para mujeres, ayudándolas a mantener su independencia. Finn iba a cursar estudios de posgrado. Su investigación sobre el impacto de las relaciones familiares en el comportamiento financiero había atraído una gran atención académica. Ya no tenía ese resentimiento subyacente en su mirada. Había aprendido a aceptar las imperfecciones de sus padres. Una mañana, Thalía recibió una carta inesperada. Jubilee pedía reunirse, no para una reconciliación o una excusa, sino para una conversación profesional. Quería incluir la historia de los Brightwood en su nueva investigación, como ejemplo de cómo una familia puede sobrevivir a una crisis y fortalecerse. Callen se enteró de la carta por su mujer. Su reacción sorprendió a Thalía. Aceptación silenciosa en lugar de su dolor o vergüenza anteriores. Había cambiado de verdad y había aprendido a enfrentarse al pasado sin miedo. Sage se preparaba para su primera aparición pública, una conferencia para adolescentes sobre las relaciones familiares. Utilizó su historia como ejemplo de que cualquier dificultad puede superarse si no se tiene miedo a ser sincero con uno mismo y con los demás.
Nova Systems ha experimentado un gran cambio. La empresa ha revisado por completo su ética corporativa. La historia de los Brightwood se convirtió en un caso didáctico para los nuevos empleados sobre la importancia de equilibrar lo profesional y lo personal. De vez en cuando, Thalía miraba viejas fotografías, las mismas que Sage había reunido en un álbum. La historia de su familia, plasmada en las instantáneas, parecía ahora más completa, más real, agrietada y llena de cicatrices, pero no por ello menos valiosa. Cullen encontró su vocación trabajando con jóvenes empresarios. Su experiencia de caída y renacimiento daba un peso especial a sus consejos. No solo les enseñaba estrategias financieras, sino también a mantener su humanidad en un mundo de mucho dinero. La casa de los Brightwood era ahora un lugar de reunión frecuente para invitados, amigos de los niños, colegas, simplemente gente cercana. Aprendieron a crear no una imagen ideal de una familia próspera, sino una casa real, viva, donde poder ser uno mismo. En la pared del salón apareció una nueva foto, los cuatro en la graduación de Finn. No se trataba de una toma perfectamente escenificada, sino de un auténtico momento de alegría. Thalía la miraba a menudo. Simbolizaba su nueva vida, en la que lo importante no era la perfección exterior, sino la verdad interior. Jubilee también había encontrado su camino. Su centro de asesoramiento de Seattle se hizo famoso por ayudar a las mujeres no solo con sus finanzas, sino también a recuperar su autoestima. Ya no intentaba robar vidas ajenas, sino construir la suya propia. La última noche de las vacaciones de verano, mientras los invitados se dispersaban, la familia Brightwood se sentó en el porche. Sage leía fragmentos de su próximo discurso, Finn hablaba de sus planes para la universidad y Cullen y Thalia se limitaban a escuchar a los niños. El viejo reloj de la casa hacía tic-tac, el mismo reloj emparejado. Ahora medía el tiempo de una nueva vida, en la que todos habían encontrado su verdadero yo, donde los errores del pasado no eran una maldición, sino una lección, donde el amor era más fuerte que la ofensa y la traición. El círculo se cerraba, pero no era un círculo cerrado de problemas, sino una espiral de crecimiento, en la que cada vuelta los elevaba a un nuevo nivel de comprensión de sí mismos y de los demás.